Algunas historias comienzan con luz, otras con sombras. La de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, nace entre las piedras de una persecución. Implacable, ardiente, convencido de su causa, perseguía a los seguidores del camino con celo casi sagrado. Pero lo que parecía ser el relato de un hombre decidido a erradicar una nueva fe, se transformó en una de las conversiones más profundas y trascendentales de toda la historia. Este es el viaje de un perseguidor que se convirtió en apóstol, de un fariseo que abrazó la gracia, de un hombre que cambió el mundo sin espada, solo con palabras y sufrimiento. Hoy recorreremos la vida de Pablo, no como un héroe lejano, sino como un alma profundamente humana, transformada por un encuentro con lo eterno. En un mundo dominado por imperios, filosofías y religiones en constante conflicto, la figura de Pablo emerge como un faro contradictorio, duro y tierno, implacable y compasivo, firme como roca pero quebrantado por la gracia. Su historia no comienza con un llamado glorioso, sino con una resistencia férrea. Era un hombre convencido de que tenía la verdad en sus manos, y fue precisamente ese convencimiento lo que lo llevó a los pies de Cristo, no por persuasión, sino por confrontación directa con la luz divina. En la paradoja de su caída, Pablo encontró su verdadera vocación. Saulo nació en Tarso, una ciudad próspera del sureste de Asia Menor, actualmente en Turquía. Tarso era un importante centro cultural del mundo helenístico, hogar de universidades y escuelas filosóficas, donde convivían ideas judías, griegas y romanas. A diferencia de otros judíos de su tiempo, Saulo tenía ciudadanía romana, un privilegio que más tarde le permitiría moverse con libertad por el imperio y apelar directamente al César. Desde joven fue formado bajo los principios más estrictos del fariseísmo y estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados del Sanedrín. Era un hombre brillante, apasionado, riguroso. En su mente, la nueva fe que surgía en torno a Jesús de Nazaret era una amenaza para la pureza de la ley. Saulo hablaba hebreo, griego y probablemente latín, lo que le permitía navegar con soltura por distintos mundos culturales. Su trasfondo mixto, judío de nacimiento, romano por ciudadanía y helenista en formación, le dio herramientas únicas para el ministerio que aún no sabía que emprendería. Dotado de una inteligencia aguda y una memoria excepcional, era un líder nato, preparado para defender con fuerza lo que consideraba sagrado. Su celo lo impulsó a perseguir sin descanso a los primeros cristianos, creyendo que hacía un servicio a Dios. La vida de Pablo se desarrolla en el primer siglo, en una época de gran agitación política, religiosa y cultural. El Imperio Romano dominaba vastos territorios, y dentro de ese marco, el pueblo judío vivía en tensión entre su identidad religiosa y las exigencias del dominio extranjero. La aparición de comunidades cristianas, que afirmaban que el Mesías ya había venido y que la ley se había cumplido en él, provocó un conflicto profundo entre los judíos más ortodoxos. Saulo, celoso de las tradiciones de sus antepasados, vio en los cristianos una desviación peligrosa. Por eso los persiguió. Fue testigo del martirio de Esteban y con cartas del sumo sacerdote en mano, se dirigió a Damasco para arrestar a más creyentes. Pero fue allí, en el camino, que todo cambió. Una luz del cielo lo envolvió. Una voz le habló, y el perseguidor quedó ciego. En la oscuridad comenzó a ver. Aquel encuentro en el camino a Damasco no solo lo derribó físicamente, sino que quebrantó todo su sistema de creencias. Ciego, fue llevado de la mano a la ciudad. 3 días sin vista, sin comida ni agua, en un silencio que gritaba verdades nuevas. Su mundo había colapsado. Lo que antes defendía con violencia ahora lo interrogaba con ternura. Y cuando Ananías oró por él, las escamas cayeron de sus ojos, no solo los físicos, sino también los del alma. A partir de ese momento, ya no fue más Saulo el perseguidor, sino Pablo, el siervo. La vida de Pablo estuvo profundamente marcada por relaciones que moldearon su camino y su misión. Ananías, un discípulo en Damasco, fue el primero en acogerlo tras su encuentro con Cristo. Con temor, obedeció la instrucción divina y oró por Pablo, devolviéndole la vista.
Más tarde, Bernabé se convirtió en su mentor y compañero de misión. Fue él quien presentó a Pablo ante los apóstoles, cuando aún muchos desconfiaban de su conversión. Con Bernabé emprendió su primer viaje misionero, predicando en Chipre y en las regiones de Asia Menor. También tuvo roces con otros líderes, como Pedro, a quien confrontó públicamente en Antioquía por no actuar con coherencia ante los gentiles. Timoteo, Tito, Silas y Lucas también fueron colaboradores cercanos. Con ellos compartió viajes, prisiones, oraciones y lágrimas. Sus cartas están llenas de afecto por las comunidades que fundó y los discípulos que formó. En cada ciudad donde predicaba, nacían vínculos intensos. En Éfeso lloraron cuando se despidió. En Filipos, fue encarcelado con Silas y adoró a Dios en la medianoche. En Corinto, vivió y trabajó con Priscila y Aquila, un matrimonio comprometido con la causa. Pablo no era un misionero solitario. Tejía una red de afectos que cruzaba el imperio. Sus cartas mencionan nombres concretos, abrazos pendientes, súplicas de oración. Su fe era relacional. Para él, el cuerpo de Cristo era una familia, y cada miembro contaba. Pablo es, sin duda, uno de los personajes más influyentes del cristianismo. Es autor de al menos 13 epístolas del Nuevo Testamento, dirigidas a iglesias y personas específicas, donde aborda temas de fe, gracia, ley, unidad, santidad y esperanza. Su pensamiento teológico dio forma a la doctrina cristiana, especialmente en lo referente a la justificación por la fe y la universalidad del mensaje de Cristo. Pablo fue incansable en su misión. Fundó comunidades en ciudades clave como Éfeso, Corinto, Filipos y Tesalónica. Sufrió naufragios, encarcelamientos, azotes, traiciones y hambre. Pero nada lo detuvo. En sus cartas encontramos no solo doctrina, sino humanidad, lágrimas, oraciones, angustias y gozos. Su mensaje cruzó fronteras, y su vida fue testimonio de que la gracia puede redimir incluso al más endurecido. Además de sus cartas, su papel en el Concilio de Jerusalén fue crucial para definir que los gentiles no estaban obligados a seguir toda la ley mosaica. Allí defendió con firmeza la libertad en Cristo. También fue pionero en contextualizar el Evangelio, hablando con los judíos desde las Escrituras y con los griegos desde sus filósofos. En el Areópago de Atenas, no condenó su religiosidad, sino que usó una inscripción a un Dios desconocido para anunciar al Dios verdadero. Su capacidad de adaptación fue una de sus grandes fortalezas. Donde otros veían barreras culturales, él veía puentes misioneros. Pablo era un hombre de mente aguda y corazón ardiente. Su formación intelectual le permitió debatir con filósofos en Atenas y escribir con profundidad teológica. Pero también era un hombre emocional, que hablaba con pasión, que escribía con lágrimas, que cargaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Su estilo literario es denso, lleno de argumentos lógicos, referencias al Antiguo Testamento y construcciones complejas. Pero también es profundamente personal, lleno de afecto y exhortaciones. No era fácil, a veces incluso duro, pero siempre transparente. En sus escritos se muestra débil, enfermo, perseguido y, a pesar de todo, perseverante. Su fuerza no venía de sí mismo, sino de aquel que lo llamó en el camino a Damasco. Pablo combinaba firmeza con ternura. Podía escribir cartas confrontativas, pero también poemas de alabanza. En Romanos, traza la cumbre de la teología cristiana. En 1 Corintios 13, describe el amor con una belleza sin igual. En Gálatas, defiende la libertad con vehemencia. En Filipenses, revela su alegría en medio del sufrimiento. Era un hombre entero, sin máscaras, y eso lo hace cercano, aún siglos después. Sus palabras siguen vivas porque brotaron de un corazón rendido. Pablo no fue perfecto, fue perseguidor, luego perseguido. Vivió como fariseo, murió como apóstol, pero su vida es un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo. Él nos enseña que nadie está demasiado lejos, que la gracia alcanza incluso al más equivocado, que Dios puede usar nuestras fortalezas y nuestras cicatrices para su gloria. En una celda romana, esperando la muerte, escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Que esas palabras también puedan ser nuestras al final del camino.
Que como Pablo vivamos con propósito, hablemos con valentía y amemos con entrega. Porque la historia de Pablo no es solo la historia de un hombre, es la historia del Evangelio alcanzando el mundo. Y sigue, aún hoy, transformando corazones. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo vidas que marcaron la fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la vida de Pablo? Tu voz también forma parte de esta comunidad que crece en fe, sabiduría y amor.